qué bueno es poder subrayar lo que están haciendo estos domingos, lo que Dios nos está diciendo, con una feliz Navidad, y más con lo que significa para muchos de nosotros, y lo estamos recordando, ¿no?, en estos domingos, la Navidad. Y estas fechas es muy curioso, ¿no?, porque brotan los deseos de felicidad, si os fijáis, más que en otras épocas del año, ¿no? Y a veces estamos en una especie de bucle, de rueda, de ruido, ¿no? Y la proclama de felicidad es un tanto vacía, ¿no? Como parte de un eslogan, parte de un anuncio, parte de un producto con unos intereses detrás. Y la rueda sigue girando, ¿no?, a un ritmo a veces vertiginoso, donde sigue apremiando la necesidad de lo inmediato. Los medios de comunicación son verdaderas máquinas de entretenimiento, más que de información. Nos tienen ahí atrapados, provocando en nosotros todo tipo de emociones, y diría que hay mucho ruido, ¿no? A veces los decibelios están por las nubes, ¿no? Y es curioso porque incluso a veces la propuesta parece que sea que vivamos en un mundo paralelo, como en una especie de película, donde todo el mundo busca esa felicidad y acaba siendo un espectador, ¿no? Y parece que se aproveche estas fechas, la Navidad, para que sea parte de esta rueda, parte de este ruido, ¿no? Cuando estaba pensando en lo que os tenía que compartir, vino a mi mente una de esas películas de lágrima fácil, de tantas que hay de Navidad, Atrapada en la Navidad, ¿no? Se titula la película. Siento que voy a hacer un poquito, perdonadme, de spoiler, ¿no? Una chica adolescente está deseando que llegue ese día para celebrarlo por todo lo alto. Y resulta que llega ese día, pero ¿qué le sucede? Que esa celebración es un auténtico desastre. O sea, no puede salir peor. Y pide un deseo, quiere repetir ese día porque quiere poner remedio, ¿no?, a ese día. Y se le concede ese deseo. Llega el lunes, es Navidad, llega el martes, es Navidad, y así durante mucho tiempo. Y al final le acaba agobiando. Quiere salir de esa rueda, quiere salir de ese bucle. Pero, ¿sabéis? Solo va a poder salir de ese bucle si tiene un cambio de actitud muy profundo en su vida. Porque tiene una situación familiar, un contexto familiar que no quiere aceptar, y ella con sus actitudes lo está empeorando. Al final va a salir del bucle, de esa rueda, de ese ruido que tiene en su interior. Y será el cambio que lleva a cabo tan fuerte que va a afectar positivamente en todas las relaciones que no aceptaba, y va a repercutir, va a ser una luz en medio de sus vecinos. Va a afectar positivamente a todo su vecindario, ¿no? ¿Necesitamos la Navidad aún en medio de este ruido, de esta rueda? ¿De qué estamos hablando? Vamos a seguir donde lo dejó Sarai en el Evangelio de Lucas, seguimos ahí. Capítulo 2, vamos a leer los 7 primeros versos. Dice el relato del Evangelio: poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Un relato que tiene que ver muy probablemente con unos adolescentes que tuvieron que experimentar una realidad vital que cambió todos sus esquemas, dejando una huella muy profunda en su corazón. José y María se quedaron atrapados inicialmente también en un bucle, pero al final
se quedaron atrapados por la Navidad que todos necesitamos, donde hacer una pausa, un silencio, el pensar, el reflexionar, el valorar, el dudar, el preguntar, fueron verbos que tuvieron que conjugar con otro verbo, confiar. Tuvieron que confiar en Dios. Una experiencia vital les marcó la vida. Un nacimiento que les dejó huella. Y no sé si se puede ver esta imagen, aquí la tenemos. Había que pasar ya de imagen, que bastante tenemos con lo que tenemos, ¿verdad? La Navidad que necesitamos tiene que ver con el nacimiento que deja huella. Y esta es la idea que más me gustaría hoy repetir. ¿Cuánto podríamos hablar de lo que significa traer un hijo, una hija al mundo, ¿no? Lo que implica para unos padres. Y en ese tiempo previo también, cuando estás esperando que llegue ese momento de dar a luz. Mirad, recuerdo muchos momentos cuando Judith estaba embarazada de nuestro hijo Caleb, y en una de las visitas iniciales, cuando le hizo la prueba, una de las pruebas que le hicieron a Judith, nos dijo una frase que nos quedamos los dos muy sorprendidos. Nos dijo, este bebé tiene muchas ganas de salir. Y nos quedamos así los dos mirándonos. Nos comentó que Caleb inicialmente ya se había ubicado con la cabeza en la parte inferior, todo predispuesto para salir. Se había colocado, como Marc Márquez en la parrilla de salida. Tal fue así que al 7º mes dijo, aquí estoy. Y teníamos la bolsa preparada, nuestras madres nos insistían en que teníamos que tener todo preparado. Y llegó ese momento, y lo recuerdo como si fuese ayer. Salía por la puerta, estaba a punto de cerrar la puerta para ir al trabajo, y Judith rápidamente me dijo, tenemos que ir al hospital. Tenía la bolsa, me metí en la habitación y Judith vio que salí con un montón de cables, la cámara de fotos, la cámara de vídeo, como si fuese a hacer un reportaje del National Geographic. Mirad, ninguna foto, ningún vídeo puede plasmar la huella que dejó ese nacimiento. Tanto para mí como, me estoy emocionando, como para Judith. La Navidad que necesitamos, el nacimiento que deja huella. Es un nacimiento, pero también es una visita. Es el nacimiento que deja la huella de lo extraordinario, porque quien nos visita es Dios, lo hemos recordado. Y esto a uno cuando lo piensa detenidamente le revienta la cabeza. Dios te visita en ese bebé. Dios nos visita en Jesús. Es la huella de lo extraordinario junto a la huella del rechazo, de lo sorprendente, de lo paradójico, de lo frágil, de lo débil, de lo pobre, de lo vulnerable. Sí, esa es la huella de lo extraordinario, pero también dentro de lo cotidiano, también de lo inesperado, de lo paradójico, de cómo sucede y con quién acontece. Es la huella de lo inesperado de los que están allí presentes, pero también de los que están ausentes. Es la huella de dar voz a los que no cuentan. La buena noticia de este nacimiento es que no hay ninguna voz olvidada para Dios. Hemos visto en el vídeo, ¿no? Y hemos escuchado parte de lo que dice el Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hay un autor que lo parafrasea y me gusta muchísimo. Dice que el Verbo se hizo carne y sangre y se mudó a nuestro vecindario. Ha ido a tu vecindario. Ha estado preguntando por ti en las calles. Ha estado buscando tu portería. Te ha picado a tu timbre. Quiere encontrarse contigo. Estamos hablando de Dios con nosotros. ¿Y sabes cómo se ha acercado? Siendo uno de nosotros. La manera de hacerlo no es un monólogo, ni un discurso impulsivo. Se hace carne. Se hace carne. Él no quiere estar ausente, quiere estar muy presente.
convive con nosotros, entra en nuestro mundo, pero quiere entrar en el mundo del otro. Entra en el mundo y quiere entrar en tu mundo. Quiere entrar en mi mundo. Estamos hablando del acontecimiento histórico Cristo. Entra en la historia, pero es que quiere entrar en tu historia, quiere entrar también en mi historia. ¿Sabéis? Es la huella de la relación que siempre gana. Es la huella de la relación que siempre gana. Y la huella de la relación que siempre gana viene marcada por la empatía. De eso nos habla la encarnación. Es la huella de las distancias cortas, íntimas. Es la huella de aquel que se pone en tu piel y se pone en mi piel. Es la huella de aquel que se pone en tus zapatos y se pone en mis zapatos. Yo no sé si te has encontrado en algún momento, piensa en alguna experiencia muy difícil en tu vida. Muy difícil que hayas atravesado. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que haya pasado por esa experiencia? ¿Cómo te ha escuchado? ¿Cómo te ha mirado? ¿Cómo ha llorado contigo? De eso nos habla la encarnación. Os he dejado en las hojas un fragmento del libro de Timothy Keller. Nos habla de eso. Dios es el primero que te entiende y que me entiende. Mirad, hará cuestión de unos, más o menos 3 meses, Judith en casa me dijo que teníamos un problema de comunicación. Comunicación digital, ¿eh? Comunicación digital. Resulta que me llamaba y no daba línea, y solo le pasaba conmigo. ¿Y qué pensé yo? Bueno, es tu móvil. Fijaros, escuchar un poquito porque es muy interesante para lo que os quiero luego compartir. Y digo, bueno, cariño, vamos a tener que resetear el móvil. Lo reseteamos, me llamaba a mí, no funcionaba. Llamaba a Caleb y a cualquier otra persona y había línea. Digo, vamos a sacar la tarjeta, la volvemos a poner. Seguía sin funcionar. Bueno, habrá que llamar a la compañía, yo ya pediremos un duplicado de la tarjeta, se fue a trabajar y estando en casa empiezo a pensar, digo, no, ya verás tú. Digo, espero que no sea esto. Me voy a buscar mi móvil, me está costando confesarlo. Me voy a la lista de números bloqueados. Lo estoy confesando, no reíros mucho, por favor. Pero es que, yo no sé si os pasa, entre los números spam que van allí, la gente que te llama que son verdaderos timos, pero me da por mirar en la lista y aparece el número de Judith allí. Lo quito, le envío un WhatsApp, digo, cuando pruebas, me llamas, ¿no? Y efectivamente, me llamó, estoy liada, qué bien, ya lo has solucionado, ya me cuentas. Yo pensé, mejor no te lo cuento, ¿no? Porque llegó a casa, que ¿cómo lo has podido solucionar? Nada, simplemente que te había bloqueado. Provoca risa, ¿no? Porque soy un desastre, lo reconozco, provoca risa. Pero mirad, en las realidades más profundas del ser humano, que tienen que ver con nuestra mente, que tienen que ver con nuestro corazón, a veces bloqueamos igual lo que no tendríamos que bloquear y desbloqueamos lo que tendríamos igual que bloquear, ¿no? Y mirad, cuando hablamos de la Navidad que necesitamos, desde este nacimiento que deja huella, lo que nos está planteando la buena noticia que Dios está intentando una y otra vez desbloquear nuestra relación con Él, porque está muy bloqueada. Y lo hace acercándose, siendo como uno de nosotros, ¿verdad? Tomando la iniciativa. Mirad, es una maravilla poder, no sé si lo has hecho, poder acercarse a las biografías que tenemos de Jesús, no sé cuánto conoces de Jesús, a esos evangelios, y ver su vida, ¿no? Desde los diferentes enfoques, las diferentes ópticas que nos plantean los evangelios, ¿no? El texto que hemos leído nos ubica el nacimiento de Jesús entre listados, controles, censos, edictos, hay que cobrar impuestos, eso está ahí implícito, movimientos de población. El tiempo en el que nació Jesús, en la época de Herodes el Grande, podemos decir que es un tiempo muy convulso, ¿no? Y se viene arrastrando de muchísimos años antes, ¿no? Y se habla de esos
400 años de silencio profético, ¿no? de lo que es la voz profética, ¿no? Desde Malaquías hasta que irrumpe Juan el Bautista, la época entre los dos testamentos. Pero hablar de ese silencio profético no puede silenciar que los acontecimientos se van sucediendo en esos 400 años. Porque a veces es el énfasis tan importante, porque lo es, pero hemos dejado eso a un lado. Mirad, posiblemente sea una de las épocas más desconocidas por parte nuestra. Y aspectos que surgen en esos años, en esos siglos, aún hoy en día nos están influenciando. Es una época en la que se genera muchísimo ruido. Hablar de esos 400 años de silencio profético tampoco me tiene que silenciar el hecho de que Dios no esté actuando en esos 400 años. Se habla de silencio profético, pero Dios no se ha quedado mudo, ¿eh? Hoy vamos a tener, creo, ¿verdad?, el momento de la presentación tan especial, ¿no? Y ahí en el capítulo 2 tenemos esa escena donde José y María llevan a Jesús al templo para presentarlo al Señor. Y aparecen allí dos personajes que son dos voces olvidadas, que la buena noticia de la Navidad que necesitamos quiere que recuperemos también. Un hombre llamado Simeón, avanzado en edad, que está esperando la consolación, va a coger a ese niño en brazos y solo hay que poner atención lo que le dice ese hombre a José y a María y lo que le dirá a María. Dios no se ha quedado mudo, es antes de Juan el Bautista. Y aparece otra mujer allí, que si queréis un personaje que tenga todo lo que hay que tener para ser una voz olvidada en ese contexto, es esta mujer. Ana, la profetisa, dice el texto. En ese momento dice que hablaba del niño a todos los que estaban esperando la redención en Jerusalén. Juan no ha irrumpido como profeta. Igual debe tener un año, lo estoy diciendo. Dios está hablando, Dios está actuando. Mirad, cada época, cada momento, cada contexto genera sus propios ruidos. Y con los ruidos surgen nuevas preguntas, surgen nuevas inquietudes. Pero hay algo que sucede y que se da siempre. Las preguntas más relevantes, existenciales, que se ha hecho el ser humano, va pasando la historia y siguen estando ahí. Y sí es verdad, podemos decir que estamos en unos momentos donde los decibelios están por las nubes, a niveles incluso violentos, la sociedad totalmente polarizada. Y eso se contrapone, porque nos está afectando a nuestra mente, nos está afectando a nuestro corazón, se contrapone con la Navidad que necesitamos, que tiene que ver con todo lo contrario, con un silencio, con una pausa, con una atención, con una escucha activa, porque Dios no está callado. Dios sigue, ¿verdad?, hablando. Mirad, nos puede dar la sensación que el silencio esté en contraposición a la palabra y al diálogo. No, lo contrario del silencio, la palabra y el diálogo es precisamente el ruido. Porque será desde el silencio donde va a brotar la palabra que luego va a permitir un diálogo. Pensad por un momento cómo estamos hoy en día en la sociedad en la que estamos viviendo. Cada uno tiene su discurso, cada vez más polarizados. No se ven silencios para escuchar al otro. No hay empatía. No se puede dar la palabra y que luego surja el diálogo. Mirad, después de esos 400 años de silencio, ese tiempo que prepara Dios, ¿qué va a brotar? La palabra, que se hará carne, que será el diálogo contigo y conmigo. ¿Os estáis dando cuenta? Debemos tener un corazón predispuesto para que la palabra Jesús brote en nuestro interior y sea un diálogo continuo que afecte nuestra vida. La Navidad que necesitamos, ese silencio, esa pausa, esa predisposición del corazón, siempre va a dejar
los ruidos en un segundo plano. Es muy interesante lo que podemos observar desde esta dimensión en las experiencias que se van dando en los 2 primeros capítulos de Lucas en los que estamos, con hombres y mujeres como tú y como yo, y cómo Dios está actuando desde este nacimiento que deja huella. El Espíritu de Dios está actuando de tal manera que está vinculando esas experiencias a partir del nacimiento que deja huella. Y Dios está rompiendo continuamente esquemas. Mirad, creo que hay una cuestión aquí muy importante. Cuando hablamos de la Navidad que necesitamos, desde este nacimiento que deja huella, todo pasa por dejar a Dios ser Dios y sacarlo de nuestros esquemas, de nuestros moldes. Si tú analizas detenidamente lo que está sucediendo, está rompiendo continuamente esquemas. Tienes ese matrimonio, Zacarías y Elizabeth, un matrimonio ya en plena vejez. ¿Quién tiene todos los números para dar la respuesta más positiva a lo que Dios dice? Zacarías, un hombre ya avanzado en edad, experimentado, un hombre con madurez, está en el templo, es sacerdote, está en Jerusalén, está en pleno ministerio cuando Dios se manifiesta, muy cerca del lugar más santo de todos, y cuando se le plantea que su mujer está embarazada, la estéril, ahora diré algo sobre Elizabeth, la estéril, cuando se le plantea eso, es el que tiene la reacción más contraria, que se acaba quedando mudo. Y la que no cuenta, una chica adolescente de Nazaret, campesina. Se le dice que va a tener un hijo por el fruto del Espíritu Santo. Y sí, al principio nos lo compartió ya Sarai. Tiene esas preguntas, pero da una respuesta. Da una respuesta. Y Elizabeth, ¿sabéis qué significaba en ese contexto ser estéril toda una vida? Bueno, Elizabeth salía a la calle, hablaba con sus vecinos, hablaba con el artesano, hablaba con el panadero, y es como si llevase, para entenderlo, un cartel, con las letras muy en grande, que cuando la veían decían, mírala, la estéril. Es la no bendecida por Dios. Eso es lo que representaba para una mujer en la cultura del honor y la vergüenza, eso. Hasta tal punto que, fijaros, cuando está embarazada de Juan el Bautista, te dice el texto que en los primeros meses, que es una bendición, no se atreve prácticamente a salir a la calle. Es tremendo. Debemos dejar a Dios ser Dios. Continuamente en la Navidad que necesitamos, está rompiendo esquemas. Él dirá, no hay nada, el ángel dirá, no hay nada imposible para Dios. Eso nos está diciendo que debemos dejar a Dios ser Dios. Pero debemos hacerlo desde también un corazón que conecte con Él predispuesto, ¿verdad? Es tremendo todo lo que se da, ¿no? Cuando nace Juan el Bautista, el silencio de Zacarías irrumpe en un cántico. ¿Cuándo irrumpe ese cántico en María? Nos hablaba Sarai, si no recuerdo mal, de la alegría, ¿verdad? ¿Cuándo irrumpe ese cántico en María? No es cuando nace Jesús, es mucho antes. Mirad, si yo estoy conectado con Dios a pesar del ruido, si yo estoy con ese corazón predispuesto, sensible, atento, yo saldré por la puerta de mi casa y seré más sensible a lo que me pase en mi día a día. Y en aspectos los más sencillos, los más cotidianos, soy de los que pienso que Dios me está hablando, ¿no? Nos está hablando. Pero yo, os lo digo, os lo confieso, voy así a veces, ¿no? Y con mis ruidos internos, mis bucles, y me están pasando cosas alrededor y no me estoy ni enterando. Y Dios seguramente que me está diciendo mucho. ¿Sabéis cuándo surge ese cántico en María? En un acto tan sencillo, tan simple, tan cotidiano como un saludo. Todo gira alrededor del saludo. Cuando se encuentra con su pariente, con María. Son dos mujeres conectadas que la Navidad que necesitamos les pone mucha voz, porque hay que ponerles mucha voz.
Cuando nace Juan el Bautista se desata la lengua de Zacarías. Cuando nace Jesús se desata la lengua del cielo. Irrumpen en cántico unos ángeles. Y aparecen otras voces olvidadas que la Navidad que necesitamos quiere recuperar. Ahí están esos pastores. Ahí están esos pastores. Pero ¿hay alguna voz más olvidada? Quiero que veamos los textos. Aquí los tenemos. He leído esta versión por lo que plantea la traducción lenguaje actual, que me pareció muy interesante, ¿no? Y he puesto en contraste la Reina Valera del 60 para que nadie tampoco se enfade. No, es broma. Pero me pareció muy interesante porque va en la línea de lo que plantean muchos eruditos, ¿no? Y me llamó la atención y explica el texto además cómo eran las casas en el siglo I. Mirad, tenemos una distancia de mucho tiempo con esa cultura y con ese momento, pero también hay una distancia a nivel cultural importante. Y vemos los textos también con nuestras gafas muy occidentales, ¿no? En aquella cultura la hospitalidad es algo innegociable, es parte de la vida, ¿no? En esa cultura de honor y vergüenza. Negarle un espacio a una mujer embarazada era prácticamente algo imposible, ¿vale? Si tú llevabas a cabo esa actitud con una mujer embarazada, eso suponía un estigma para ti, pero no solo para ti. Lo que tú hacías afectaba también a tu familia. Y es muy interesante porque en la mayoría de versiones pues nos hablan del mesón, del hostal, ¿verdad? De la posada. La mayoría de versiones, ¿no? Pero esa palabra que se utiliza ahí es la misma que se utiliza en Lucas 22:11, cuando se habla de ese espacio donde Jesús va a celebrar la Pascua con sus discípulos, que se habla de unas indicaciones, preguntarle al amo de la casa, ¿dónde está el cuarto, el aposento, la habitación? Y es la misma palabra que se traduce por mesón, hostal o posada aquí. Tienes la historia ¿recordáis del buen samaritano? Y ahí sí que se habla de posada, incluso de posadero, en Lucas 10, 34 y 35. Y resulta que no tiene nada que ver esa palabra con la que sale aquí en el nacimiento, que se puede traducir por habitación, por aposento, ¿verdad? Además, las casas en el siglo I, ahí lo tenemos, la mayoría se aprovechaba la roca natural y la mayoría tenían algunas un espacio para los invitados, pero la mayoría eran como una especie de monoambiente y dentro de la casa, dentro del hogar, había el espacio para los animales, el pesebre. Lo dejo como pregunta para la reflexión, porque no se puede ser categórico. Y estamos hablando de la Navidad que necesitamos. ¿Estamos hablando de un rechazo absoluto, un portazo? O como dice esta versión, hay una familia que está dejando huella y está haciendo todo lo posible por habilitar dentro de la casa, eso sí, donde están los animales, un espacio tal como estaba aquello de gente. Estamos hablando de la Navidad que necesitamos y creo que la pregunta es interesante, ¿no? Porque hablamos de hospitalidad, hablamos de dar espacio para que nazca Jesús en nuestras vidas. De una manera u otra, Jesús no nace como merece ni donde merece, entre los animales. Y eso nos habla de la humildad. Y mirad, pensando en todo esto, me surgió una frase, ¿no? Y creo que es importante. La Navidad es la huella embrionaria de los primeros pasos del seguimiento a Jesús. María no ha dado a luz, Jesús no ha nacido, y todo lo que se está dando es una huella embrionaria de lo que serán esos pasos
que va a dar Jesús. Solo un ejemplo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús no ha nacido y mira lo que está pasando. Y hay muchos más pasos que Él nos invita a transitar, ¿verdad? Hemos cantado Jesús és nat, rebem al nostre rei, deixem que nostre cor prepari el seu lloc. Uno de los momentos más impactantes que pudimos experimentar, Judith y yo también, antes de nacer Caleb, fue ese momento cuando pudimos escuchar su corazón, ¿no? Es muy impactante. Y leí un artículo de un médico que lleva más de 30 años acompañando a muchas familias, una experiencia muy dilatada, y en su artículo decía lo siguiente: he visto el corazón de los bebés latir desde temprano, con fuerza, con tanta fuerza que no es raro que veamos primero el latido que al bebé mismo. Yo no sé en qué momento te encuentras ahora de tu vida. ¿Por qué está latiendo tu corazón en estos momentos? Solo te invito a que en medio de esta rueda puedas hacer una pausa, ¿no? Que puedas escuchar el latido de aquel bebé que nació en Belén. Que puedas ver el latido de Jesús, el latido de cada pisada que nos deja en el camino de su vida, el latido de su propuesta a abrirle tu corazón, a seguirle. Yo no sé qué piensas de Jesús, pero si en algún momento tienes curiosidad, acércate a esas biografías, a los evangelios. Escucha el latido de sus historias, escucha el latido de sus propuestas, escucha el latido de sus encuentros, escucha el latido de sus anhelos, de sus desencuentros, de sus planteamientos, de su proyecto de vida. Y mira qué tiene que decirte a tu proyecto de vida, a tus anhelos, a tus dudas, a tus luchas. Escucha el latido de su entrega, escucha el latido de su amor, para poder escuchar un silencio también muy profundo. El silencio de un corazón que deja de latir, al morir como muere, por vivir en consonancia como vive. Muere avergonzado, una muerte vergonzosa en una cruz, por cargar con nuestros pecados, por amarnos. Hagamos una pausa, donde volver a escuchar al Jesús resucitado no es una utopía, porque sabéis, su corazón sigue latiendo tan fuerte, que siempre se sobrepone al ruido. Su corazón sigue latiendo tan fuerte que nos alienta a seguirle, esperanzados, aun en los valles más sombríos. Su corazón sigue latiendo tan fuerte que nos está diciendo que la muerte no es la última palabra. Escucha el latido de la buena noticia, que no se enfoca en polarizar, se enfoca en reconciliar. Esa buena noticia siempre es una noticia contraria a discursos que fomentan el odio y el miedo. Es la noticia del que no busca continuamente enemigos a los que atacar, sino prójimos a los que amar. Y ahí estás tú y ahí estoy yo. Escucha el latido del que te viene buscando, que contigo se quiere encontrar, pues tú no eres una voz olvidada. Y Él es el gran olvidado por nosotros. Y Él es la huella del perdón hecho carne. La Navidad que necesitamos es lo mismo que decir el nacimiento que necesitamos. Y Jesús es ese nacimiento. Deseo que puedas celebrar en tu vida ese nacimiento que deja huella. Celebremos a Dios por nosotros. Celebremos a Dios con nosotros. Celebremos a Dios en nosotros. Que el Señor nos bendiga.